Muy buenas noches, estimado auditorio. Nuevamente nuestro programa de Tu Espacio que transmitimos todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Federico, muy buenas noches. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, Federico, me da gusto. Y bueno, nuestro compañero Saúl Galarza se encuentra en el tráfico, no tarda en llegar, llegará al siguiente corte. Y bueno, pues aquí lo esperaremos. Y bueno, tenemos en la línea a un compañero, reportero, que está en Chiapas, ¿sí? Héctor Narváez, quien va a estar ahorita con nosotros en la línea telefónica y nos va a platicar un poquito acerca de lo que está sucediendo en Chiapas, ¿sí? A partir del sismo que se tuvo el pasado jueves. El terremoto del jueves pasado, así es, y sobre todo, bueno, las consecuencias tanto políticas, sociales, pero inmobiliarias que en un momento dado podríamos esperar de este fenómeno meteorológico, digámosle así. Así es, así es. Y bueno, Héctor Narváez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor, Federico, los saludos desde aquí, de la costa de Chiapas, y bueno, déjenme comentarles de este asunto que es el tema principal a nivel nacional. La cifra de las víctimas por el terremoto sigue en aumento, lamentablemente, hasta el momento suman ya 96 los muertos, de los cuales 76 son de Oaxaca, 16 de Chiapas y al menos 4 en Tabasco. Esto lo confirmó el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto al hacer una evaluación de la atención de la emergencia en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. También reconoció que de los 122 municipios que tiene Chiapas, en al menos 82 se han registrado daños de menor magnitud, por lo que invitó a las personas afectadas, así lo dijo él, a acudir a partir de hoy a los albergues y comedores comunitarios que se han instalado en varios puntos de la entidad. Héctor, Federico, también el mandatario nacional adelantó que al menos 16 dependencias del gobierno federal serán las encargadas de realizar el censo de los daños en Oaxaca y en Chiapas. En el caso de Oaxaca, los secretarios en atender son el de la Zagarpa y Sedatu. Adicionalmente estarán en esa entidad los titulares de Semarnat, Energía, Salud, SCT, Turismo, así como el director de PEMES de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. En tanto en Chiapas estarán trabajando los titulares de Sedesol, Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cultura, INS, ISSSTE, CFE, Conagua e Infonavit. Si te parece, Héctor y Federico, te pongo parte del audio de la visita de hoy del presidente Enrique Peña Nieto al municipio de Tonalá. Claro que sí, Héctor, gracias. Gente atendida, y a partir de ahí empezar ya todos los apoyos para poder. De hecho, gracias. Muchas gracias. Y bueno, los sistemas a ¿quién es? Señor presidente, agradecemos su presencia. Gracias. Bueno, como ya escuchamos, es parte de la visita del presidente Enrique Peña Nieto que realizó el día de hoy de manera sorpresiva. Déjenme comentarles, de manera sorpresiva a la comunidad de Bahía de Paredón, municipio de Tonalá, el más afectado en Chiapas. Ahí el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la prioridad, como ya lo escuchamos, es que los afectados tengan qué comer y dónde dormir. Y si termina el censo para este fin de semana, el gobierno federal iniciará con la reconstrucción, adelantó el presidente Peña Nieto, y a la vez pidió el apoyo de la iniciativa privada para salir adelante de esta emergencia. Héctor, Federico, también, mientras se daba esta visita, sigue temblando en Chiapas y Oaxaca. Conforme al Servicio Sismológico Nacional, este lunes se han registrado hasta el momento más de 60 temblores. El de mayor intensidad se dio a las 4 de la tarde con 9 minutos, con epicentro en Tonalá,
y de magnitud de 5.6 grados en medio de una lluvia que cayó esta tarde en la costa de Chiapas. Esa es la situación que prevalece en este estado del sureste mexicano. Así es. Oye, y bueno, y tenemos entendido que, bueno, diario ha estado temblando de una manera muy similar a la del día de hoy. Es cierto, ¿no? Así es, definitivamente ha estado temblando, no ha dejado de temblar desde la noche del jueves que se registró este terremoto, que salió prácticamente, el epicentro fue en Chiapas, cercano al municipio de Tonalá, y ha seguido temblando en toda la costa de Chiapas y también parte de Oaxaca. En Salina Cruz se han registrado los últimos reportes. El día de hoy se han registrado 2 temblores con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca, y este último que se dio el más fuerte a las 4 de la tarde con 9 minutos con epicentro en Tonalá y de 5.6 grados. Esto sin duda ha preocupado la población porque hay que recordar que se ha alertado de una réplica de gran magnitud y que podría darse muy cerca del epicentro original del terremoto del día jueves, que es en la zona de la costa de Chiapas, muy pegado a Piquijapa. Héctor, desgraciadamente los estragos del terremoto se están viviendo más en Oaxaca que en Chiapas. ¿A qué creen que se deba esta situación? Sí, efectivamente, los estragos del temblor, del terremoto que se dio la noche del jueves, se suscitó más los daños en Oaxaca, en Juchitán y en otros municipios más. No se había visto la magnitud del desastre hasta este fin de semana, después de una visita del presidente Enrique Peña Nieto, en donde estuvo en Juchitán y declaró el luto por 3 días, este luto nacional. Y ahí se está dando más el desastre debido a que de alguna manera el temblor se movió más, impactó más en aquella zona de Oaxaca. Además que déjame decirte que algunos especialistas aseguran que pues la tierra está más propensa, más delicada a los temblores. Aparte de eso, las edificaciones de las casas, por ejemplo en Juchitán, Oaxaca, la mayoría de las casas son construidas con un material muy antiguo de adobe, o mejor conocido actualmente como albañil, y esto pues provocó que fueran muy frágiles las viviendas en el municipio de Juchitán y de otros más de Oaxaca. Héctor, ¿tenemos algún dato preliminar de los inmuebles afectados? Hasta el momento las autoridades tanto en Chiapas como en Oaxaca no han dado información sobre los daños preliminares en viviendas. Han dado cifras muy modestas. Por ejemplo, en Chiapas hablan de unas 200 viviendas, algo similar en Oaxaca, pero no es de manera oficial. Tanto el gobernador de Oaxaca como de Chiapas dicen que hasta el momento no se puede contabilizar a ciencia cierta con precisión los daños. Esto debido a que hay varias comunidades, tanto en Chiapas como en Oaxaca, en Chiapas en comunidades muy cercanas al mar y otras que se encuentran en la sierra, en la parte alta de los municipios afectados. También así en Oaxaca, comunidades muy retiradas de Juchitán, de otros municipios que no han podido contabilizar los daños, y por eso es que el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto anunció que estas dependencias federales, las secretarías, se van a encargar a partir de ya a hacer este recuento de los daños y poder contar por lo menos este fin de semana con el censo ya oficial de cuánto estamos hablando, de qué daños existen de este terremoto. Héctor, digamos tenemos alrededor poco menos de, desgraciadamente, 100 decesos. Las autoridades, la sociedad civil, ¿qué dice ahora? ¿Hacia dónde, o sea, hacia dónde nos debemos dirigir ahora en el rescate a la zona o en la ayuda, el apoyo a los damnificados? Mira, existe una desesperación muy grande en el caso de la costa de Chiapas, en Tonalá, y en el municipio cercano, Pijijiapa, que fue el epicentro de este terremoto.
Existe una desesperación, al igual que en municipios como Juchitán y otros cercanos a él, al municipio de Juchitán, porque hasta el momento no se han atendido varias viviendas que están destruidas. Y hay algunos, déjame decirte con la reserva del dato, hay algunos que hablan que en comunidades retiradas todavía hay víctimas que no se han confirmado si se encuentran vivas o se encuentran en calidad de desaparecidas. Hay todavía incertidumbre de varias familias que no saben lo que ha pasado con sus familiares, porque algunos prácticamente salieron huyendo, se refugiaron en otros lugares, salieron espantados en la noche del jueves. Y esto ha provocado que exista pues ese coraje en contra de las autoridades locales, tanto de Chiapas como de Oaxaca, sobre todo en Oaxaca. Ahora también lo que lamentan, lo que están pidiendo a gritos, y es lo que le decían hoy al presidente Enrique Peña Nieto en esta comunidad de Bahía Paredón, en Tonalá, es que hace falta comida. No está llegando el apoyo alimentario, no está llegando víveres que se han dicho, y esto está provocando problemas porque la gente afectada se está quedando sin comer. Nada más recibieron unas cuantas despensas el día viernes después de este terremoto del jueves, y también no cuentan con agua, no tienen agua en algunas partes como Bahía de Paredón, donde visitó hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Se abrió la tierra y las tuberías se dañaron, el drenaje también está expuesto, y esto ha provocado que no tengan los damnificados, los afectados, el vital líquido, agua para poder tomar como debe de ser, y eso ha provocado esa inconformidad de los afectados de este terremoto. Qué barbaridad. Oye, Héctor, en cuanto a la asistencia médica, ¿se está cubriendo con todo mira. esto? Sí, adelante. No, platícanos acerca de la asistencia médica, por favor. Sí, claro. En cuanto a la asistencia médica, en el caso de la costa de Chiapas, hasta el momento ha sido muy acertada. En algunos municipios, la Secretaría de Salud del Estado, en el caso de Chiapas, sí ha atendido a los damnificados, pero que están en los albergues. Le ha dado una atención puntual a aquellos que de alguna manera sí se han arriesgado a quedarse en los albergues, a dejar sus casas, a dejar ahí sus pertenencias y estar en los albergues. Ahí la Secretaría de Salud, a través de las jurisdicciones sanitarias, han logrado darle atención a esas familias que se encuentran albergadas. No así, déjame decirte, no así en las diferentes clínicas. Por ejemplo, en el municipio de Tonalá, el gobernador Manuel Velasco Coello, el gobernador, recibió un reclamo muy fuerte que después se lo hizo públicamente a su secretario de Salud en una reunión de evaluación, donde la clínica en estos momentos de emergencia se encuentra cerrada, y hay muchas personas que todavía pues quieren la atención médica, pero que se resisten, hay que decirlo, se resisten a dejar sus casas, aunque estén dañadas, aunque estén tiradas, aunque estén destruidas, porque tienen ahí su patrimonio de toda la vida y también las pocas pertenencias que todavía les sobreviven a este desastre en Chiapas. Qué barbaridad. Bueno, Héctor, oye, pues te agradecemos muchísimo de veras este reporte, y te quisiéramos pedir de favor si dentro de 8 días, el próximo lunes, nos pudieras igual poder informar los avances que se han tenido en cuanto a lo que van a hacer ahorita el presidente y demás. Claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy a las órdenes de aquí, desde el sureste de México. Gracias, Héctor. Héctor, te agradecemos muchísimo tu participación. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, gracias, igualmente, un abrazo. Bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, bueno, ya estamos de regreso aquí con ustedes, este es tu espacio. Venimos incorporándonos aquí con ustedes, está acompañando a Héctor y a Federico con un tema, bueno, que ha simbrado creo que a todo el país y más allá de nuestras fronteras, el tema del sismo, toda nuestra solidaridad con los amigos de Oaxaca, de Chiapas principalmente, aunque sabemos que hay otras entidades del país que también resultaron afectadas, lamentablemente decesos. Y bueno, si me permiten, hay instancias como el propio Infonavit que ha abierto un centro de acopio para que puedan llevar ustedes víveres ahí a la explanada y posteriormente vía el Infonavit les van a hacer llegar estos pues víveres a todas las personas, valga la redundancia, que se encuentran afectadas por este terremoto que el 7 de septiembre sacudió, pues más que la tierra, la conciencia y el dolor de muchas personas y de un país que bueno, pues está profundamente conmovido por esta misma situación. Así que bueno, pues los invitamos a que lleven lo que esté en sus posibilidades al Infonavit y algunos otros centros que seguramente estarán cerca de todos ustedes y que ya por medio de los medios de comunicación les están informando a dónde llevar principalmente todo lo que tiene que ver con enlatados, por ejemplo, ¿qué más? Pañales, agua y leche y todo lo que ustedes consideren y que está dentro de estos este listado de lo que las personas allá, las familias puedan recibir. Muchísimas gracias y básicamente era el comentario y está con nosotros. ¿Quién está con nosotros, Federico? Es Homero Garza, que es director de Nuevos Mercados de Sociedad Hipotecaria Federal, buen amigo desde hace algún tiempo. Buenas noches, Homero. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Homero. Está Gracias. Héctor Alfaro también con nosotros. Y bueno, si alguien le sabe al tema de vivienda en renta, si alguien le sabe al tema de la sustentabilidad, eres tú, mi estimado Homero.
No, bueno, pues muchas gracias por el comentario. Ahí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pues en un mercado que todavía no se consolida en México, pero que nosotros creemos que tiene mucho potencial. Así es. Oye, la semana pasada hubo un evento que a mí en lo particular, y te lo digo porque estuve presente, me llamó mucho la atención, sobre todo porque había personas con distintos perfiles, todos ellos englobados con el tema de la vivienda, y todos ellos con un interés bárbaro alrededor de esto que tiene que ver con la vivienda en renta sustentable. Háblanos, por favor, Homero, de ese evento que desde mi punto de vista es trascendental en este momento, y más cuando se busca impulsar un tema con mucha puntualidad como es el de la vivienda en renta sustentable. Gracias, Homero. Sí, con mucho gusto. Fíjate que decidimos organizar este foro junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente porque la vivienda en renta como negocio cada vez está teniendo más interés dentro de los desarrolladores, fondos de inversión y también de los bancos, de la banca comercial. Entonces decidimos hacer un foro en donde viéramos, digamos, toda la cadena de valor de la vivienda en renta, desde los estudios de mercado, los fondos de inversión que le están apostando a la vivienda en renta y los operadores, que también es un tema súper importante para que la vivienda en renta funcione. ¿Y cuál es la razón por la cual la vivienda en renta se está volviendo tan interesante para muchos actores? Pues que cada vez, digamos, nosotros como gobierno la queremos impulsar porque, como tú sabes, la mayoría de la vivienda en renta hoy en México pues es informal y queremos que cada vez se institucionalice más. Pero también visto desde la perspectiva de los inversionistas, la vivienda en renta es una inversión patrimonial de largo plazo que tiene mucha estabilidad. Todos sabemos que pues, de toda la vida ha habido gente que tiene departamentos y los renta. Pero ¿qué tal hacerlo con un poquito más de orden en edificios que estén diseñados exclusivamente para la vivienda en renta y que nos dan, le dan al inversionista un buen flujo, buena estabilidad? Y bueno, ese fue el objetivo del foro y creo que hubo bastantes participaciones muy interesantes que podemos ir platicando en esta conversación. Claro. Sí, adelante. Oye, me llamó mucho la atención que incluso en el evento veía a desarrolladores de vivienda importantes, mandaron sus representantes ahí a escuchar puntualmente y se abordó además desde el ámbito legislativo. Yo creo que se dio pues un contexto muy amplio desde los diferentes enfoques de lo que puede permitir impulsar este tema a nivel global, Homero, de los participantes sí, ahí. Yo creo que sí, mira, tuvimos la participación, por ejemplo, del CEO de Greystar Internacional, y él nos dio una perspectiva muy macro de cómo ven los, digamos, los factores económicos que hacen que la vivienda en renta haga mucho sentido en México. Y en algunas zonas del país, como puede ser, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya hemos venido platicando en otros foros que pues, los precios de la vivienda en la Ciudad de México han crecido 50% en los últimos 5 años. Entonces, se ha vuelto realmente un problema de asequibilidad para mucha gente que simplemente no puede comprar en las zonas en donde les gusta vivir, que son zonas cercanas a las fuentes de trabajo, y con todos los temas de movilidad, pues se vuelve muy importante. Entonces, los factores económicos están ahí, pero también puede haber instrumentos que utilicen los distintos órdenes de gobierno para impulsar la vivienda en renta. Al final se trata de darle más opciones a la ciudadanía, ¿no? Por parte de CIF, lo que estamos haciendo es dando un financiamiento hasta 25 años, justamente para que los créditos se paguen con el flujo de las rentas, no con la venta, como es un crédito fuente. Pero también los gobiernos locales tienen mucho por hacer. Probablemente la regulación para la vivienda en renta tendría que ser distinta que la vivienda en venta. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el tema de cajones de estacionamiento. Típicamente la gente que renta es menos propensa a utilizar un vehículo porque está más cerca de sus fuentes de trabajo. O se podría pedir mayores densidades, es decir, no todo mundo necesita un departamento de 150 metros como la regulación de algunas zonas de la Ciudad de México lo pide, ¿no? Claro. Oye, Homero, a ver, dime algo. Si bien es cierto que el tema de la vivienda en renta es uno de los temas que al menos en esta administración federal
el presidente Enrique Peña Nieto se ha buscado impulsar y teniendo como cabeza de sector a la SEDATU. ¿Por qué es que toma precisamente Sociedad Hipotecaria Federal el tema? Cualquiera hubiera pensado, por ejemplo, a lo mejor con Navi, si bien el Infonavit están haciendo también su esfuerzo, pero ¿por qué concretamente? Y además lo observamos así, hay resultados interesantes en Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo es que toma la batuta en este tema? Mira, yo creo que para que haya vivienda en renta, primero tiene que haber oferta. Y nosotros nos hemos especializado mucho en el financiamiento a la construcción de vivienda. Hoy por hoy somos el actor número 1 en el crédito puente a la construcción de vivienda. Esa experiencia, digamos, de monitoreo de los proyectos de financiamiento nos abrió la oportunidad para empezar a financiar proyectos de largo plazo. Si no hay vivienda en renta, oferta de vivienda en renta, pues no puede haber todo lo demás, como pueden ser subsidios o puede ser el propio programa Arrendavit. Si no tienes dónde poner la gente, pues entonces se complica. Por eso ahorita hace mucho sentido que el papel preponderante lo traigamos nosotros, porque tenemos que construir esos edificios que eventualmente se van a volver la oferta de vivienda en renta. Y como dices, afortunadamente tenemos buenos resultados que compartirles. Hoy por hoy tenemos aprobados 16 proyectos de vivienda en renta a lo largo del país, por una inversión superior a los 7.300 millones de pesos y un apalancamiento o deuda que nosotros estamos poniendo de 4.700 millones de pesos. Estamos construyendo más de 3.000 unidades de vivienda en renta y lo más interesante es que todavía tenemos una tubería de proyectos en análisis que superan más de 120 proyectos que estamos evaluando. Homero, muy buenas noches. Héctor Alfaro. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Homero. Oye, Homero, principalmente, ¿dónde se está llevando a cabo estos desarrollos? ¿Es en la Ciudad de México donde más prevalece? Sí, perdón. Dime. Perdón. Adelante, Homero, adelante. Perdón, Oye, mira, la Ciudad de México es sin duda el mercado que ahorita está siendo más atractivo para los inversionistas de vivienda en renta, por justo el factor que ya platicábamos de los precios, ¿no? Y además porque los temas de movilidad se han vuelto realmente insostenibles para mucha gente que hace traslados que superan una hora y media para sus trabajos. Entonces, la verdad, la gente sí quiere vivir en estos proyectos que están céntricos y que probablemente sean, digamos, unidades más pequeñas, pero que tienen lo suficiente para sentirse cómodos y que sea una vivienda digna. Entonces, la Ciudad de México tiene muchísima inversión. Nosotros tenemos ya 4 proyectos caminando en la Ciudad de México, pero también hay otras zonas. O sea, por ejemplo, Guadalajara también está creciendo, Monterrey, lógicamente, Cancún, por ejemplo. Muchas veces pensamos en, digamos, la gente que trabaja en Cancún probablemente lo vaya a hacer de manera temporal, estará ahí por unos 3, 4 años, y no necesariamente tiene que comprar una vivienda. Yo creo que es una mejor solución para muchos profesionistas, muchos trabajadores del sector turismo, pues tener una oferta de vivienda en renta que tenga todas las condiciones y no amarrarlo a una hipoteca cuando probablemente se va a ir a vivir a otro lado, ¿no? Pues tenemos esos mercados y también nos han traído proyectos de distinta índole. Por ejemplo, hay quien se está enfocando en la vivienda en renta para estudiantes. Una de las cosas si nosotros vemos los rankings de las universidades a nivel mundial, pues la provisión de lugares donde vivir se vuelve un tema importante y típicamente las universidades mexicanas no ofrecen ese servicio. Entonces, hay mucho interés del sector privado de invertir para ofrecer a los alumnos pues, espacios donde, además de tener las facilidades como el acceso a internet, alguna sala para estudiar y cosas por el estilo, pues, también tengan seguridad y dejar a los padres de familia tranquilos. O, por ejemplo, pues ya también estamos analizando algunos proyectos de lo que se conoce como el senior living, ¿no? Que es para gente de adultos mayores que ya necesitan algún tipo de cuidado. Esos proyectos también son muy interesantes y el futuro pues indica que la demografía va para ese segmento también. Homero, conociendo a lo mejor un poco el mercado y estoy de acuerdo totalmente contigo, en el pasado cercano no ha habido vivienda en arrendamiento, pero la Ciudad de México se creó con arrendamiento de vivienda, que en los años 70 se vino abajo por una serie de políticas o lo que sea.
Sin embargo, digamos, tú ves el mercado a futuro como inmuebles completos para arrendamiento. Esto ya se dio, te digo, hasta los años 70. ¿Tú verías este mercado a futuro? Porque la pregunta va enfocada en el sentido de que en los países latinos vemos el arrendamiento como una situación de crisis, siendo que en algunos países como Alemania, el 70% de las personas que habitan una vivienda rentan. Entonces, ¿tú verías este futuro en México? Mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que estos proyectos en donde todo el edificio está destinado a vivienda renta va a ser una cosa que vamos a ver cada vez más. Y son distintos los perfiles que están interesados. Lógicamente, toda la gente pues quiere construir su patrimonio de distintas formas, ¿no? Y comprar una casa es una forma de hacerlo. Pero las decisiones económicas pues tienen muchos factores de por medio. Y si, por ejemplo, la hipoteca del departamento en donde vives, en donde quieres vivir, cuesta el doble que la renta, pues ya no te empieza a hacer tanto sentido económico y prefieres mejor utilizar tu ahorro en algún otro tipo de bien. Entonces yo creo que no es un tema de, digamos, de que la gente con menores ingresos rente y la gente con mayores ingresos compre. Simplemente es un tema de decisión económica. Ahora, yo creo que ahí viene. Y si tomamos, por ejemplo, el ejemplo del mercado norteamericano, después de la crisis del 2008, la tasa de propietarios disminuyó de manera muy importante y lo que ha venido creciendo es justamente la vivienda en renta a través de estos edificios, ¿no? Entonces, son muchos factores, por ejemplo, en temas de mitigación de emisiones de CO2, que es un tema muy, muy relevante para la industria, pues tú prefieres que la gente viva cercana a sus fuentes de trabajo y no se esté moviendo en vehículo o en transportes como los microbuses que generan muchas emisiones, sino que prefieres que la gente pues camine, utilice la bicicleta, una serie de cosas. Entonces, también, y esto hay que contarlo, hay mucho interés de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, KfW, que son nuestros socios y que ya nos han prestado más de $100 millones para este proyecto, de impulsarlo. Y entonces ese es parte del esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Oye, pero hacia allá iba. Hace algunos años, y yo recuerdo muy bien que alguien del Banco Mundial en una visita a México decía, oiga, me llama la atención de que aquí en México todo el mundo habla de la vivienda en renta, pero veo a pocos haciendo algo. Creo que hoy las cosas son distintas, hoy se está actuando, hay mucha proactividad alrededor de este nicho de oportunidad, y así lo veo yo. ¿Por qué el interés, por ejemplo, hoy, y qué le han visto al mercado mexicano, Banco Mundial, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Alemán? ¿Qué le ven de atractivo y de potencial al mercado mexicano para poder impulsar este tema? Mira, yo creo que lo que le ven interesante es que en la mayoría de los países el tema de la asequibilidad de la vivienda se combate de dos formas, pues de parte de la venta y la promoción del mercado hipotecario, pero también de la venta. O sea, en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín, digamos, la vivienda asequible es en renta, no es en venta como aquí típicamente lo hemos hecho. Entonces yo creo que a este mercado le ven un enorme potencial. Nosotros como Sociedad Hipotecaria Federal, pues tampoco inventamos el hilo negro, ¿no? Nos metimos a investigar muy bien cómo funcionaba, por ejemplo, el mercado americano, y ahí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que la participación de estas empresas que son apoyadas por el gobierno, como Fannie Mae y Freddie Mac, ha sido fundamental para el crecimiento del sector de la vivienda en renta. Y nos hace mucho sentido porque un préstamo, por ejemplo, ahora que colocamos mucho crédito puente, pues el crédito puente es revolvente. Entonces, el saldo, para mantener un saldo, tenemos que estar colocando mucho dinero. En un proyecto de vivienda en renta, tenemos un activo de largo plazo. Y que dicho sea de paso, esos activos de largo plazo son muy interesantes para el sector de las pensiones en México, para las AFORES, que ese es otro de los grandes jugadores que poco a poco están
están interesados en el mercado y que también estuvieron presentes en el foro que organizamos la semana pasada. Claro. Pues muy bien. Oye, Homero, más o menos, ¿en cuánto van a estar los rangos de renta? ¿Tendrás alguna idea, alguna estimación? Mira, este es otro de los grandes retos. Ahorita la renta promedio que nosotros, de los edificios que nosotros estamos financiando, está alrededor de 15,000 pesos. Lógicamente esa renta es para ingresos altos en México, ¿no? Claro, ¿Por claro. ¿Por qué estamos ahí? Estamos en ese mercado porque es donde está empezando el mercado, ¿no? Apenas hay algunos jugadores y, digamos, lo que quieren garantizar quienes están metiéndole su capital a estos proyectos es que la gente que le rentan pues, no tenga ningún problema de incumplimiento de pago. Entonces le verifican el buró de crédito, una serie de cosas que hacen mucho sentido en el mercado, digamos, de ese nivel de ingresos. El gran reto va a ser cómo logramos que entrar a un segmento en donde las rentas sean más bajas. Y creo que ahí va a ser fundamental trabajar con los gobiernos locales o con autoridades que tengan, por ejemplo, tierra que pueden utilizar. Una de las, por ejemplo, que hemos venido platicando es, por ejemplo, las universidades públicas. Pues ellos muchas veces tienen terrenos que bien podrían darle una concesión a un privado para que operaran departamentos para los estudiantes. Y eso finalmente se vuelve parte del patrimonio de la propia universidad. Entonces, son de ese tipo de experimentos donde creo que en un futuro podríamos empezar a atender viviendas de menor precio. Sí. El proyecto de las rentas más bajas que tenemos hoy financiado por Sociedad Hipotecaria Federal son rentas de 5,500 pesos y que justamente van dirigidas a estudiantes. Sí, porque me estás, me comentas una renta de 15,000 pesos promedio, pues esto quiere decir que debe ser una persona que gana 45,000 pesos promedio o 60,000 pesos al mes. Sí, pues digamos, esa regla del 33%, también vamos a ver poco a poco que se va a empezar a implementar, porque en muchas ciudades con las características de la Ciudad de México, cada vez es más normal que tú le destines hasta un 40%, un poquito más a tu renta. Es desafortunado, ¿no? Debería de haber más oferta de vivienda en renta y esa es toda otra discusión en ciudades como la Ciudad de México. Pero pues sí, también tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando del ingreso familiar, ¿no? Nada más de una persona. Sí, claro, pero pues ya para ese nivel, sí necesitas tener un buen ingreso. No está mal, la verdad sí hay mucha gente que lo puede pagar, sí hay mercado para eso, obviamente yéndonos a un mercado de oficinas, un mercado pues podría ser, no sé, Reforma, Polanco, Santa Fe, sí, Palmas, o sea, no yéndonos a un mercado totalmente más lejano, ¿no? Exacto. Exacto. No, sí, pero mira, por ejemplo, uno de los proyectos que traemos te ofrece rentas de 15,000 pesos en Polanco. Si yo los invito a buscar una renta de 15,000 pesos en Polanco, sobre el mercado, digamos, informal, y prácticamente ya no la encuentras. Y así va a ser competitivo en zonas cercanas a las oficinas, en distintas colonias, en la Benito Juárez, la relación Benito Juárez, en la Cuauhtémoc. Yo creo que va a ser un producto que, si bien sigue siendo caro para la mayoría de los mexicanos, empieza a ser competitivo versus la oferta que hay hoy en día. Oye, esta oferta, Homero, ¿no afectará un poco lo que es a las personas que han adquirido vivienda para renta y que después se convierta en venta? Mira, yo creo que, siempre va a haber un mercado de gente que compre departamentos para rentarlo. Eso es como un activo muy natural que tiene la gente y en el cual le da mucha confianza, ¿no? Al final tienes ahí ladrillos que soportan tu inversión. Yo creo que este es otro mercado completamente, o sea, ese mercado va a seguir existiendo y en ciertas medidas se compiten el uno al otro. Pero al final de cuentas, lo importante para nosotros también en Sociedad Hipotecaria Federal es cómo damos acceso a más personas a ese tipo de activos. Y por ejemplo, si un fondo de pensión puede tener edificios de vivienda en renta, pues prácticamente todos los que tenemos nuestra pensión en una Afore estamos siendo beneficiados por un activo con características muy deseables, como es la estabilidad en el largo plazo.
Entonces, haz cuenta que estamos haciendo un trabajo de democratizar el acceso a un activo como la vivienda en renta. Me parece algo bastante adecuado. Exacto. Okay, Homero, yo a lo mejor déjame respirar por la herida, pero sé que los ausentes en el foro fueron los administradores de inmuebles en renta. No, sí hubo una mesa justamente de operadores de vivienda en renta. Lógicamente son los que estuvieron en la mesa, son a la vez inversionistas y operadores, pero yo creo que hay un enorme mercado para toda esta gente que, digamos, tiene la intención de construir un edificio de vivienda en renta y que no está especializado en la administración del inmueble, porque es completamente otro boleto. Creo que conforme vaya creciendo este mercado, también lo irán haciendo las empresas especializadas en la administración de los inmuebles. Claro. Homero, ya en la parte final de esta conversación que hemos tenido contigo, no me quiero ir sin preguntarte y decirte en el sentido de que más allá de que seas un funcionario de gobierno, en este caso Sociedad Hipotecaria Federal, me queda claro que eres el experto, eres de las personas que hoy por hoy le conocen a esto de la vivienda en renta. Sí me gustaría preguntarte, ¿qué ves hacia futuro en este tema? ¿Qué tenemos hacia adelante? Bueno, pues agradecerte mucho. Yo creo que todos estamos aprendiendo poco a poco de este negocio. Es un negocio que no se conocía bien en México y por eso fue el foro, ¿no? Justamente, pues hay banqueros que todavía dicen, bueno, pues tienen sus observaciones y muy legítimas, ¿no? Del riesgo, los riesgos que se pueden asumir. Yo creo que esta industria va a crecer mucho. Sí, uno de los panelistas nos ponía el ejemplo de la ciudad de Houston, ¿no? En Houston hay 450,000 departamentos de vivienda en renta institucional. En México, la Ciudad de México, a pesar de que tiene muchos más habitantes, ¿no? Tiene 6 veces los habitantes de Houston, hay una oferta de 2,200 unidades. Entonces, pues, el mercado da para mucho. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ver más interés en el mercado y algo que particularmente nos interesa a nosotros en Sociedad Hipotecaria es que los bancos comerciales empiecen a financiar junto con nosotros estos proyectos. Y de hecho estamos muy cercanos a cerrar una primera operación con uno de los bancos comerciales más importantes del país. Entonces creo que vamos en la dirección correcta. Perfecto, pues muchas gracias, Homero. Ha sido muy ilustrativo todo tu comentario. Creo que hoy resolvimos algunas de las inquietudes que teníamos en la materia y bueno, ustedes lo están demostrando con el evento que tuvieron la semana pasada, donde el interés, y lo debo de decir así porque además yo lo vi, es más amplio de lo que hubiéramos esperado y con más participantes de lo que se pudiera pensar. Muchísimas gracias, Homero, y bueno, ojalá pronto nos puedas acompañar aquí en el estudio para seguir platicando de esos temas y de lo que están haciendo en Sociedad Hipotecaria Federal con don Jesús Alberto Cano Vélez al frente de la misma. No, pues agradecerles a ustedes por el espacio, por poder platicar con ustedes y con el auditorio, y por supuesto que con toda la intención de visitarnos algún día ahí en el auditorio. Serán bien recibidos, Homero. Te agradecemos mucho, Homero. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Veía aquí a Federico que de repente hacía algunas gestos interesantes, ¿no? Porque si alguien desde mi punto de vista le conoce el tema de la vivienda de renta, bueno, pues es Federico en ese sentido. Y bueno, el tema aquí es de que se está trabajando, al menos hoy vemos mayor proactividad que hace algunos años atrás. Y bueno, pues tú también eres el experto, ¿no? ¿Qué será de cuántos años para acá, Federico? Bueno, a ver, espérame. El arrendamiento en México empieza después de la Revolución. El 80% de la vivienda en la Ciudad de México era rentada. Obviamente, con el tiempo fue acabando hasta los años 70, en donde prácticamente por decisiones políticas se acaba con el arrendamiento y vuelve a empezar a raíz de la crisis precisamente del 95-96. Cae un poco con el surgimiento de hipotecas en los años 2000-2012, pero en este momento y aunado a una cierta crisis,
empiece el mercado nuevamente a funcionar como arrendamiento. Bueno, pero en algo coincido con Homero, creo que sí hay personas que todavía les falta por aprender esto. Ah, claro. Bueno, y él lo decía, están los banqueros, por ejemplo, ¿no? Digo, me queda claro que los administradores les saben al tema, pero hay gente que, los financieros... Fue un mercado muy cerrado durante algunos algunos años, de los 70s a los 2000s, y obviamente ahí se perdió una o dos generaciones, en donde obviamente desconocen del tema, pero realmente en México el arrendamiento pues es añejo. Y la población flotante para los estados es muy importante, ¿eh? Sí. Claro. O sea, yo creo que allí en los estados es donde más va a pegar esto, ¿eh? Sí, no. Bueno, o sea, sí, obviamente sí, pero también en la Ciudad de México. Los tres mercados principales para arrendamiento, ya para finalizar, son la migración, los estudiantes y curiosamente los divorciados al día de hoy. Que bueno, oye, Héctor, llegas a cualquier parte o cualquier ciudad o del país y es como si estuvieras en la Ciudad de México. Así es. Ya bueno, pues, hay tráfico de inicio. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más temas que a ustedes les interesa sobre el mundo inmobiliario, de vivienda, hipotecario, construcción y todos lo que a ustedes les gusten. Aquí nuestro jefe Héctor, quien siempre da la despedida y que nos encanta además. Sí. Les agradecemos muchísimo y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Igual por el mismo canal, de 8 a 9 de la noche. Buenas noches, gracias. Gracias, Federico. Gracias, Federico, Saúl. Hasta luego. Gracias a ustedes.